Imagina por un momento que viajas miles de años atrás a los tiempos de Abraham. Allí comienza una historia que ha marcado naciones, culturas y la fe de millones. Una historia donde 3 palabras aparecen constantemente: hebreos, israelitas y judíos. Muchos piensan que significan lo mismo, pero en la Biblia cada una tiene su propio lugar y significado. La primera palabra que aparece es hebreo. En Génesis 14:13, Abraham es llamado Abram el hebreo. Esta palabra está relacionada con los que cruzan o los del otro lado del río. Describe a un pueblo nómada, peregrino, llamado por Dios para vivir por fe. Así, al principio, hebreos eran los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Un pueblo pequeño pero con una promesa eterna. Con el tiempo, Dios cambia el nombre de Jacob a Israel, Génesis 32:28, que significa el que lucha con Dios. Desde ese momento sus descendientes son llamados israelitas. Aquí la palabra ya no describe solo un linaje, sino una nación escogida. 12 tribus, un mismo pueblo, una misma alianza. Israelitas son aquellos que pertenecen al pueblo de Israel, tanto en el sentido espiritual como nacional, pero la historia continúa. Después del reino de David y Salomón, Israel se divide en 2, el reino del norte, llamado Israel, y el reino del sur, llamado Judá. Cuando el reino del norte es destruido, los que permanecen son los del reino de Judá, es decir, los descendientes de la tribu de Judá y Benjamín. De allí nace el término judíos, palabra que se populariza especialmente en el exilio en Babilonia y en tiempos de Jesús. En los evangelios vemos a Jesús rodeado de judíos, líderes religiosos, escribas, fariseos y también gente sencilla que esperaba al Mesías prometido. Judíos pasó a significar tanto una identidad étnica como religiosa, ligada a la ley, al templo y a la esperanza mesiánica. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Hebreos es el término más antiguo, ligado a Abraham y a un pueblo peregrino de fe. Israelitas se refiere a la nación formada por las 12 tribus descendientes de Jacob, el pueblo del pacto con Dios. Judíos nace de la tribu de Judá y termina describiendo al pueblo que mantuvo su identidad aún en medio del exilio, persecución y dispersión. 3 palabras, 3 etapas, una sola historia guiada por Dios. Y lo más impactante es que, según la Biblia, esta historia no terminó. En Romanos 11, Pablo declara que Dios no ha desechado a su pueblo. La fidelidad de Dios permanece y su plan sigue avanzando a través de los siglos. Porque conocer estas diferencias no es solo un dato histórico, es entender cómo Dios escribe su historia con personas reales, con pueblos reales, y cómo su propósito siempre se cumple.